esposa y mis hijos, ¿verdad? Gracias al Señor por su amor, su misericordia. I'm grateful that I'm here today and that my family, my wife, my kids are visiting, and grateful. Dios bendiga a hermano Er, ¿verdad? Que ya tiene mucho sin verlo, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Gloria a Dios. God bless Brother Earl. It's been a few years that I've seen him, so God bless him and his kids. Gloria a Dios. Pues vamos a considerar algo de la palabra del Señor, hermanos, en este día. Mateo, capítulo 3. We'll go ahead and get into the Word of God. We'll open our Bibles to the book of Matthew, chapter 3. Aleluya. Mateo capítulo 3, verso 11. Matthew chapter 3, verse 11. Aleluya. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. In Matthew chapter 3, verse 11 says, I indeed baptize you with the water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amén. Amen. Pues, tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estas palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que dijo esto: bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. You know, the word of God speaks here through John the Baptist. He's the one who said these words. Y primero estaba el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, sin mencionar el nombre, porque el nombre del Señor Jesucristo no se conocía. Amen. And first it was the baptism with through John, for the repentance. Después, el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el hecho de nacer de nuevo. And after that, it was the baptism of being born once again. Y al nacer de nuevo, hermanos, ¿verdad? Entonces nacía del Espíritu, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer de agua es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Nacer del Espíritu es el cambio que Dios hizo en nuestra mente. Amén, aleluya. Amen. And being reborn through the Spirit, through the baptism, in the water, being born again is to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ through water, and through Spirit is in the way in our minds, and the way that we think. Gloria a Dios. Entonces está el bautismo para arrepentimiento de Juan, y luego está el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, ya cuando se conoció el nombre para salvación, ¿verdad? Y luego está el bautismo del Espíritu, o sea, vuelvo a repetir, el nacer de nuevo, la nueva persona que ahora teme a Dios, que ahora anhela lo de Dios, que ahora entiende la palabra de Dios como no lo entendía antes. Bendito Dios. Amen. And at first, there was the baptism of John, for the repentance of our sins, and once it was revealed to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the repentance of our sins, then through that baptism in the submersion of water, then we can be born once again and gain a new understanding, a new way of thinking through the baptism, through the Holy Ghost. Gloria a Dios. Y aquí la palabra de Dios habla de otro bautismo, que es el bautismo en fuego. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Al leer la palabra de Dios, que dice que cuando recibieron el Espíritu Santo cayeron lenguas como de fuego, muchos hermanos piensan que el bautismo de fuego es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que es el hablar en lenguas, el que te tome el Espíritu y ande corriendo la persona, que
que se manifieste el Espíritu de Dios en nosotros, piensan que ese es el bautismo de fuego. And you know, Gloria a Dios. we see here in verse Hallelujah. 11, you know, the mention of baptism with fire, and many believe that the baptism with fire is through, you know, the Holy Ghost being poured upon us, and you know, having the ability to speak in tongues. That's what some believe. Pero mirando, considerando la Escritura y la palabra de Dios, vamos a mirar que el bautismo de fuego es el sufrimiento que vive el Hijo de Dios en este mundo para madurar y amar al Señor. Hallelujah. But we see here, the baptism with fire, you know, represents the sufferings that we as children of God have to go through in this life and our walk with God, so that we can mature and grow spiritually. Amen. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. We'll turn our Bibles over to the book of Malachi, chapter 3. Gloria a Dios, dice así, el capítulo 3 de Malaquías dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, y ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentaráse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y ofrecerá al Señor ofrenda con justicia. I'm going to start with verse 1. It says, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like a fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Entonces aquí, hermanos, está hablando, ¿verdad?, de que Dios nos va a purificar con fuego, ¿verdad? El fuego es la prueba, la lucha, ¿verdad?, las batallas de esta vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando no se entiende, piensa que el fuego es el Espíritu. Aún hay un canto, no sé si es en inglés, pero en español hay un canto que dice: fuego, fuego, fuego purificador, y corren los hermanos, fuego, hablando de este fuego. Gloria a Dios. Amen. And you know, we can see here through the scripture, you know, that the fire, you know, what it represents, it's the hardships, the tribulations that one must go through. And, you know, through that fire, you know, God can purify us. And, you know, there's a song, it translates to, in Spanish, it says, you know, when the fire is descending, when people think that the fire is the Holy Ghost being upon us, and we're able to speak in tongues. But there's a song in Spanish that says, fire, consuming fire. And, you know, that's where the brothers, you know, just dance and rejoice. Gloria a Dios. Ok, vamos a Lucas capítulo 3, hermanos. Lucas capítulo 3, verso 21. We'll turn our Bibles to the book of Luke. 21. Chapter 3, verse 21. So Luke chapter 3, verse 21. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y aconteció que como todo el mundo se bautizaba, también el Señor Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Now when all the people were baptized, it came to pass that the Lord Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened.
Aquí miramos que el Señor Jesús fue bautizado por Juan en el bautismo de agua. Amén. Ahora el capítulo 4, verso 1. And we see here that our Lord Jesus Christ was baptized in water. And we'll go ahead and turn over to chapter 4. Capítulo 4 dice, y el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. And verse 1 says, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Entonces miramos dos cosas aquí. Una es que fue bautizado en agua y otra que estaba lleno del Espíritu Santo, porque pues el Señor es el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Amen. And we see here two things, that he was baptized in water and he was full of the Holy Ghost. And we can clearly see that because the Lord Jesus Christ himself is also the Spirit, the Holy Ghost. Ahora vamos a Lucas 12, 50. Now we'll head over to Luke chapter 12, verse 50. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense, aquí para esta escritura, para el capítulo 12, el Señor ya se bautizó en agua y ya fue lleno del Espíritu Santo, el Señor. Ahora, ¿qué dice esta escritura? En el 50 dice, empero, está hablando el Señor Jesucristo, empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. And right here, our Lord Jesus Christ has been baptized in water and full with the Holy Ghost. And in verse 50 it says, but I have a baptism to be baptized with, and how am I strained till it be accomplished. Entonces, ¿de qué bautismo está hablando ahí el Señor? ¿Cuál es el bautismo que le hacía falta a él? Que dice, de este bautismo tengo que ser bautizado. ¿Verdad? So, ahora, dice, ¿y cómo? Amén, perdón. Now we see here that the Lord Jesus Christ is saying, I have to be baptized, and what, if he's been baptized by water, been filled with the Holy Ghost, what baptism, is he speaking of here? Gloria a Dios. ¿Verdad? Y luego dice, ¿y cómo me angustio? ¿Quién de ustedes se angustió cuando se iba a bautizar? Nadie. Nos gozamos en bautizarnos. Amén, aleluya. Cuando tomamos la decisión, yo me quiero bautizar, ¿verdad? Yo me bauticé a los 16 años, yo me quiero bautizar. Nos gozamos. Nadie dijo, estoy angustiado porque me voy a bautizar. Y aquí el Señor dice, ¿cómo me angustio hasta que sea cumplido este bautismo? Aleluya. Amen. And we see here, how Lord Jesus Christ, how he was straitened, how there was anguish in him, to be baptized. And, I was baptized when I was 16 years old. And none of us, when we were baptized, I don't think there was any anguish in us, no strain in us. We were joyful, we were glad that we were going to be baptized and we were going to accept the Lord Jesus Christ as our Savior. Amen. Amén. Vamos a otra escritura, hermanos, Mateo 20, 20. Now we'll go over to the book of Matthew, chapter 20, verse 20. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga al traductor. Amén. Amén. Ya se ganó su Big Mac. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. 20:20 dice, entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces el Señor Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él le dice, a la verdad mi vaso beberéis y del bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos que está aparejado de mi Padre. Amén. And starting with verse 20, it says, then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. And he said unto her, what wilt thou? She said unto him, grant that these two, my two sons, may sit,
the one on the right hand and the other on the left in thy kingdom. And the Lord Jesus answered and said, Ye know not what you ask. Are you able to drink of the cup that I shall drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left, it is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. Amén. Los hijos de la madre Zebedeo son los hermanos del Señor, ¿verdad? Los hermanos del Señor son, para los que están viendo eso, los cuales ya estaban bautizados, porque ya eran apóstoles y ya andaban con el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, podéis beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Amén. Amen. Amen. And the children of Zebedees, were the brothers of our Lord Jesus Christ, and then there were already disciples walking with him, and we see here, which was why he asked them, are you able to drink of the cup that I shall drink, and be baptized of the baptism that I am baptized with? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál bautismo es, hermano? ¿O cuál vaso van a beber? El mismo vaso que el Señor dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Amen. And he asked them, if they're able to drink of that same cup, and in which the Lord said, Father, am I able to drink from this cup? And I don't want it to be my own will, but that it be of your will. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el bautismo de fuego no es la manifestación del Espíritu en nuestra vida que nos tome y nos haga correr o nos haga brincar. Eso está correcto, no está mal, no está fuera de lugar. Pero no es eso lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. And the baptism in fire, it's not referring to us being, being filled with the Holy Ghost and speaking in tongues and dancing and rejoicing in the Lord. That's fine. That's okay as well. But that's not the baptism of fire. La palabra de Dios lo que quiere decir con el bautismo de fuego es el sufrimiento que pasamos nosotros en esta vida al participar de carne y sangre. Aleluya. Y en ese sufrimiento aprendemos a hablar con el Señor como nunca habíamos hablado. Aleluya. Aprendemos a buscarlo como nunca lo habíamos buscado. Dios, cierto. Amen. And through the baptism in fire, through those hardships, through those tribulations, through those difficult times, going through that fire, we're able to grow and talk to God like we've never spoken to Him before. Through those hardships, we're able to grow, to mature spiritually. Amen. Hermano Felipe daba un testimonio que empezó a buscar a las 3 de la mañana al Señor todos los días a causa de sus hijos. Y que una vez el Señor le habló y le dijo, yo tengo la respuesta y yo te la puedo dar. Pero soy tan feliz, dijo el Señor, cuando me buscas de esta manera que me estás buscando. Hallelujah. Amen. And Brother Philip shared a testimony. At one point, he would wake up at 3 a.m. in the morning and, seeking God, to his kids, for his kids, he was seeking out God. And, God told him, it makes me very happy that you seek me this way at 3 a.m. in the morning. Gloria al Señor Jesucristo. I can give you what you need, but it makes me happy that you're seeking me this way. Amen. Gloria a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Cuando buscamos al Señor con lágrimas, con todo el corazón, Amen. con ayuno, ¿verdad? Cuando nos rendimos totalmente a Él y decir, Señor, ya no me importa Aleluya. nada Gloria a más Dios. que tú, ¿verdad? Amen. Lo que tú quieras, eso voy a aceptar, Ayúdame, ¿verdad? Señor. Eso es lo que trae el ser bautizado en fuego. Amen. When we see God, crying, pouring our hearts out to Him, with everything that we have, when we completely surrender ourselves over to God and say, God, nothing else matters. I need you. It's with that fire that we can seek out God. Gloria a Dios. Estando en esa situación, al pasar por el fuego, uno es capaz de hacer muchas cosas, ¿verdad? Que regularmente no las quisiera. Como por ejemplo el pedir perdón, el ponernos a cuentas, el echarnos la culpa, el reconocer,
todas esas cosas son fáciles en medio de la lumbre. Aleluya. And you know, through that fire that we go through in those times of hardships, of tribulations, you know, we're able to do a lot of things. You know, we're able to, you know, humble ourselves, ask for forgiveness. You know, so many things that we're now capable of doing amidst going through that fire. You know, that's really, you know, beneficial to us as children of God. You know, because those are things that, you know, usually are very hard for us to do. You know, seeking for forgiveness, acknowledging your own faults, your own mistakes. You know, we're able to do that when we go through that fire. Gloria a Dios. En cierta ocasión, ¿verdad? Se platicaba un testimonio de un hermano en Salinas donde estaba la oración y estaba el hermano anciano, ¿verdad? Entonces el hermano, al estar todos llorando y bramando, el hermano estaba así serio. Entonces el hermano senior le dijo, brama, le gritó, y el hermano se ofendió, ¿verdad? Y el hermano habló con Mao tercero y le dijo, no me parece bien que tu abuelo me grite enfrente de todos. Amen. And you know, there's a testimony of our senior pastor, and in a moment of prayer, you know, everyone pouring out their hearts to God, crying out to Him. You know, there was a brother who, you know, who was just, you know, serious, you know, just not crying out to God, and you know, the senior pastor told him, you know, cry out to God, you know, cry out to God, and you know, afterwards, you know, the brother, you know, in a sense, he was offended, and he told the pastor, I don't like the way that your grandpa, you know, spoke to me. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿verdad? Llegó el momento en que ese hermano se le enfermó un hijo de muerte. Gloria a Dios. Y habló al pastor, le habló en la madrugada llorando como nunca había llorado, tirado en el suelo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y dice el hermano Efraín que aún no se le podía entender lo que decía, nomás oía, así, ¿verdad? Gloria a Dios. Amen. And for this brother, at one point later in the future, you know, one of his sons became sick, you know, to the point of matter of life and death. And you know, the first thing he did was, you know, to call the pastor. You know, he was in a state of urgency, of great need. And you know, he called the pastor and he was just crying out, you know, seeking God. And you know, you couldn't understand him. You know, he was just mumbling in his words because he was in such distress and such need. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, miramos que el Señor permite que vengan pruebas y luchas, que batallemos con los hijos, que batallemos de una manera, de otra, pero muchas veces el Señor lo permite no para mal, sino para bien. Amén. Para bien, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amen. And the Lord, you know, makes us go through that fire. He makes us go through those hardships, through those difficult times, and it's not to cause us harm or for evil. You know, it's for good. It's for our own good that God makes us go through those hardships, through those hard times. Amen. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿verdad? En medio de esa situación, ¿verdad? Nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nos rendimos a Él, ¿verdad? Bramamos, el que no podía llorar nunca llora, ¿verdad? El que no podía bramar y gritar grita, el que volteaba así, menospreciaba a alguien, va y lo abraza y lo besa y le pide perdón, porque el bautismo en fuego es algo especial, hermoso en la vida del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Amen. And when we're at those points in our lives where we're being put through the fire, through the hardships, at that point, it's when we really cry out to God, when we really seek Him, when we really cry out to Him, and you know, those who don't usually cry, that's when they cry. Those who don't cry out to God, those who don't shed a tear, that's the moment where they shed tears, where they cry out to God in their great need, in their distress, and their anguish. That's when they cry out to God. And you know, that's a beautiful thing to go through, to be baptized with fire. You know, it's a beautiful thing. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer otra escritura en Isaías capítulo 53. Bendito Dios. Gloria a Dios. We'll read another scripture in the book of Isaiah, chapter 53. Isaiah chapter 53. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.
El verso 3 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amen. Starting with verse 3, it says, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we, like sheep, have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor vino a poner el ejemplo, ¿verdad? Para humillarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así nosotros, hermanos, vamos a caminar y vamos a ser probados en nuestra vida, ¿verdad? Pero no es para mal, es para que nos agarremos más del Señor. Es para que no asimilemos al mundo y vivamos como mundanos aquí, enamorados del mundo, enamorados de la casa, enamorados del carro. Gloria al Señor Jesucristo. Amen. Our Lord Jesus Christ, He came and, He set that example for us to walk with humbleness, with humility, and, for us, to show, to be an example, and, for us, and it's not for us to take it as a, in a sense, a punishment or something that, it's evil or bad, but, something that's good, that helps us, so that way, in that way we can get ourselves of the hand of God and hold on to it, and walk with Him, and not become assimilated to this world in its walks, in its ways of life of the world, not living and falling in love with the things of this world, but keeping our eyesight, our goal in God. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios esto, dice: acordarte has de todo el camino donde te ha traído el Señor tu Dios para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón. Amen. And the Word of God says, remember where the Lord has brought you from, where He has made you go through, so that you forget not the Lord, your God. Amen. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad?, donde hay mucha enseñanza, ¿verdad?, de alegría, de prosperidad, de que me convertí al Señor, ahora tengo otra casa, ahora tengo esto, tengo lo otro, pero la realidad es que no caminan con el Señor como el Señor quiere de veras. Hallelujah. I mean, we see a lot in these times, a lot of sermons, a lot of preachings of prosperity, people being blessed, having houses, having cars, but then they're the ones not walking right with the Lord. They're not, being obedient to His word. Amén, aleluya. Entonces la palabra de Dios dice que ocupamos algo para entrar en el reino de los cielos. Fíjense, no ocupamos predicar bien, no dice que ocupa cantar bien, o que ocupa corbata, o que ocupa esta vestimenta, no. Fíjense cómo dice: es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hallelujah. Amen. Dios. And, to enter, eternal life, to enter into heaven, one doesn't need to preach well. One doesn't need to have a good singing voice. To dress nice. None of that, is needed. But the Word of God shows us and tells us, in order to enter into heaven, it's necessary for us to go through tribulations and hardships. Gloria a Dios.
Entonces, hermanos, al estar entender lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a mirar la vida diferente, porque todos los problemas y todas las circunstancias vamos a entender que está la mano de Dios para tratar con nuestra vida, ¿verdad? Con nuestro orgullo, con nuestro carácter, con nuestra soberbia, y nos está ayudando el Señor en medio de la prueba, ¿verdad? Cuando nos levantamos a medianoche y lloramos, nos está ayudando. Cuando sufrimos, nos está ayudando. El Señor es su mano en nosotros. Amén. Gracias, Señor. And with that understanding, we can see and apply it to our own lives when we're going through those hardships, when we're being put through the fire. So it can test us, it can test our ego, you know, it can really bring us down, and we can see how it can be a benefit to us to go through that fire, through that hardship, through the tribulation, so that we can grow and, you know, truly appreciate, you know, what it is that we have. Gloria a Dios, aleluya. Dios. Recuerdo varios testimonios, ¿verdad? Uno que viene a mi mente ahorita es de una hermana que me acuerdo en Mexicali, ¿verdad? Que entraba al culto la hermana y llegaba el hombre enojado y la sacaba enojada, la sacaba de las greñas, a veces la sacaba a empujones. You know, a lot of testimonies that come to my mind, but in Mexicali there would be a sister when she would come to the service, to church, and, you know, her husband, you know, would sometimes, you know, out of anger would, you know, drag her out by the hair. Y al siguiente culto ahí estaba la hermana otra vez. Ahí estaba otra vez. Y otra vez pasaban 2, 3 cultos y volvía a pasar lo mismo. Llegaba el hombre enojado y la agarraba y se la llevaba enojada, ¿verdad? Y otra vez regresaba la hermana. And, you know, we would see it once again. You know, the brothers coming to church, and, you know, the brother being angry. You know, he would drag his wife by the hair out of the church. Cuando no hay pruebas, cuando no hay luchas, nuestra soberbia nos domina. Amén. Y estamos lejos de padecer por el Señor. Al contrario, somos soberbios, somos engreídos. Aleluya. Decimos, voy al culto, no, está el hermano Jonathan, no, mejor no voy. Cuando él no esté, yo voy. And, you know, when there's no hardships, you know, our stubbornness gets the best of us. You know, there's no urgency. You know, we're a lot more, you know, laid back. You know, Brother Jonathan's going to be there at church. You know, maybe I'll wait till next service when he's not there. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, gracias al Señor porque entender que la prueba, la lucha, los problemas difíciles, ¿verdad? Vienen, son la mano de Dios para nuestro bien. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. And so we thank God that, you know, us being put through that fire, we can see that it's a blessing from God, and it's all His doing. You know, it's the work of His hand. You know, we can rejoice, we can be glad when we were put through that fire. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Una vez hablando yo con mi hermano Señor, me dijo esto, me dijo, José me dijo, tú no entiendes como yo entiendo qué tanto vale para el Señor la sencillez en sus hijos, que lo busquen con sencillez. ¿Qué tanto vale eso? Es algo que es un tesoro Aleluya. grande. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a And Dios. once I was speaking with our senior pastor, and, you know, he told me, Jose, you know, you don't have the same understanding that I have. You know, that what a great and beautiful thing it is for, you know, the children of God to seek God, you know, with a humble spirit, you know, with, you know, simplicity, you know, out of humbleness. You know, it's such a necessity, and it's such a great and a beautiful thing for us as children of God to be able to do, to seek God, you know, with humility and humbleness. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y después de eso empezó a llorar él. Se agarró, llore. Yo lo abracé, yo no sé. Yo lo abracé y estaba llore. Aleluya. And, you know, once he told me that, you know, he started crying, and all I could do was just go and hug him, and he continued to cry and cry. Y yo miré cómo le dolía eso a él. Me llamó la atención cómo le dolía eso de la sencillez. Y luego me dijo esta palabra, me dijo, mi hijo perdió la sencillez. Aleluya. Ayúdanos, Señor. And, you know, I could see, I was shocked that I could see in him that, you know, something that really caused him,
it hurt him, you know, that a lot of children of God, you know, don't walk with that humility, with that, you know, simpleness in spirit and heart. And, you know, he said, my son, you know, he lost that humbleness. He lost it. Y lloró, hermanos, como un niño. Yo nunca lo había mirado yo a hermano Efraín así. Aleluya. Llorar como un niño. Llorar a grito abierto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, amén. And you know, I've never seen him cry like this before. And he was crying, you know, as a kid would cry, you know, crying out. And, you know, I've never seen him cry like that. And you could really see, you know, the pain that it caused him. Entonces, hermanos, viene a nuestra vida pruebas, luchas, guerras, batallas, y tenemos que estar conscientes. And you know, hardships, tribulations will come to our lives. You know, battles that we'll have to fight, and you know, we have to be keep that in our minds and our conscience that, you know, hardships will come towards us. En una ocasión, el demonio se le apareció a hermano Agustín y le dijo, ¿con que tienes mucha paciencia? Le preguntó. Amen. And at one point, you know, the demon entered into our brother Agustin, and you know, so he said, you know, you have a lot. You think you have a lot of patience? Y hermano Agustín dice que lo volteó y era un gigante así negro, así vestido como negro. Y dice que cuando lo miró empezó él a temblar así que las rodillas decían así. And you know, when he saw, you know, the demon, it was this big, huge, giant, you know, dark, sharp shadow, you know, of darkness. And you know, when he turned around to see it, you know, he started shaking. His knees started trembling. Y no sabía qué contestar a esa pregunta con que tienes mucha paciencia. And, you No know, sabía qué contestar. he didn't know what to answer to that question. You know, we asked him, oh, so you think you have a lot of patience? Y oyó la voz del Señor que le dijo, hijo, dile, no tengo más paciencia que la que mi Dios me da. Aleluya. And the Lord spoke to our brother Oh, yeah. Agustin, and he said, son, tell him, I don't have any more patience than what the patience that the Lord gives me. Y ¿saben qué? No crean que el demonio dijo, qué tremendo, sino que dijo, pues tu paciencia va a ser probada, le dijo. And you know, the demon, you know, answered to him, well, your patience, it will be tested. Y ese fue un ejemplo, hermanos, que el Señor permitió para que fue un ejemplo para todos nosotros, los que lo oímos predicar a Él. Amén, aleluya. And you know, that was you know, a testimony for us. All of us who heard Brother Agustin preach, you know, it was a testimony for us. Amén. Para poder entender que ahora no necesitamos que el diablo se aparezca, ahora entendemos que tu paciencia, hermano, va a ser probada. Amén, And, aleluya. you know, we Ayúdame, don't need, Señor. you know, for the enemy, you know, to reveal itself. But we all knew at that one point that our patience would be tested. Amén. Hace algunos años ahí en la congregación había una familia que se movió a Chihuahua. You know, the congregation, there was a family that moved to Chihuahua. Iban con la idea de trabajar para el Señor en Ciudad Juárez, de levantar una obra, de trabajar, iban contentos, se habían bautizado. And you know, they were recently baptized, and they were going to the city of Juarez. You know, joyful. You know, starting a new church over there. They were going to, you know, start another a church. Y cuando llegaron a la casa donde iban a vivir, ¿verdad? Ahí cerca se hizo un pleito de cholos, de vagos, se hizo un pleito y alguien disparó a alguien y una bala le pegó a su hija de 12 años en la cabeza y la mató. And you know, at the house that they were going to live in, you know, a fight broke out, a gun battle broke out between the rival gangs there. And in the shooting, one of the bullets ricocheted and it hit one of his daughters who was 12 years old, and she died. Fuimos a estar con ellos allá en Ciudad Juárez. And we were with them there in Ciudad Juárez, in city of Juárez. Y el hermano bramaba delante de Dios. Y la hermana también. Aleluya. La hermana bramaba y se desmayaba de tanto bramar delante del Señor. Aleluya. And you know, the brother and sister, you know, were just crying out to God. And you know, the sister, to her pain, to her crying out so much, she would faint.
And they would just cry out and cry out to God. Agarraron al asesino, lo agarraron y lo encerraron. You know, the one who had committed the murder, you know, they caught him and they put him in jail, in prison. Y vinieron los judiciales que conocían al hermano y le dijeron, ¿quieres que lo matemos? Lo podemos matar y hacer como que se suicidó. And, you know, those in charge there, you know, the officials who knew the brother, they said, do you want us to kill the one who was responsible for your daughter's death? You know, we can make it seem like he committed suicide and like nothing happened. Y el hermano con la niña tendida ahí enfrente decía que el Señor se encargue de él. You know, the brother answered, you know, with his daughter laying there in front of him. He said, "Let the Lord take care of it. Take care of him. Take care of it." Y el judicial le decía, no seas cobarde, no lo vas a hacer tú, yo lo voy a hacer, nomás di que lo haga. You know, the official, you know, told him, "Don't be a coward. You don't have to do anything. I'll take care of it." Hallelujah. Y el hermano seguía diciendo que el Señor se encargue de él. And you know, the brother answered once again, Señor Santo. you know, I put it in the Lord's hand. You know, I'll let the Lord take care of what needs to be done. Y así pasaron los días, hermanos, y era tan grande el dolor que seguían igual los hermanos bramando, clamando hasta que se desmayaban. And you know, the pain continued throughout the days. The brothers crying out to God, and you know, fainting due to the pain, to the anguish, and it continued for several days. Entonces tomaron una decisión los dos, el papá y la mamá, de ayunar para que el Señor los ayudara. Y se metieron ahí en un cuarto, en sus cuartos se metieron a ayunar. Creo que iban como 3 días de ayuno. And you know, the brother and the sister came to an agreement, and they decided to fast. And they were there in the room together, and I believe they did a fast of 3 days. Y al tercer día en la noche, ¿verdad? Dice el hermano que abrió los ojos y estaba un ángel. Y que el ángel lo tomó de la mano y lo elevó, lo llevó a un lugar. And you know, on the evening of the 3rd day of prayer, the brother said that, you know, an angel appeared to him, and you know, he grabbed him by the hand, you know, elevated him to a place. Y miró a su hija. And he saw his daughter. Y su hija le dijo, ya no sufra. Dijo, yo estoy con el Señor Jesucristo. Yo estoy bien, estoy en paz. Aleluya. ¿Ya? And his Gloria al Señor daughter, Jesucristo. and his daughter said, you know, don't suffer anymore. You know, I'm okay. I'm in the presence of God. I'm okay. I'm no longer suffering. Entonces dice que el hermano despertó y despertó con esa paz, con esa tranquilidad, y su esposa despertó también en la mañana. And you know, the brother woke up, you know, with a peace inside of him, and you know, his wife also woke up. Su esposa no sabía lo que él había soñado o visto en visión, no sabía nada. You know, and his wife didn't know about the vision that he had, about the dream that her husband had had. Y su esposa, sin saber nada, le dijo, ¿sabes qué? Anoche tuve una visión, y en esa visión yo me miré, yo subía por una escalera. And you know, his wife said, you know, last night I had a dream, I had a vision, and I was going up some stairs. Y llegué a un lugar y miré a nuestra hija, le dije. And I got to a place and I saw our daughter. Y la hija le dijo lo mismo, ya no sufras porque estoy con el Señor Jesús. And you know, the daughter said the same thing to her mother. Don't suffer anymore. I'm in the presence of the Lord. Y la mamá no sabía lo que el papá había mirado, acuérdense bien, no sabía. Y dice la mamá que le dijo, hija, tu padre sufre por ti. Amén. Keep in mind that you know, the wife didn't know about the vision that her husband had had, and you know, the mom said to the daughter, you know, daughter, your dad, you know, is suffering for you. He suffers. Y la hija le dijo, ya de aquí en adelante no va a sufrir mi papá, porque hace rato vino y estuvo aquí conmigo.
Hallelujah. And the daughter Oh. replied to her mom, from this moment on, he will no longer suffer, because just a while ago he came up here and I told him the same words. Gloria al Señor Aleluya, Jesucristo. gloria a Dios. Y de esa manera el Señor le dio paz a los dos, dice. Pero tuvieron que pasar por esa situación, hermanos. Una situación difícil para servir al Señor, para caminar con el Señor. Aleluya. Entonces cuando vengan problemas a nuestra vida, amén. And from that moment on, both of them, both the husband and the wife, could have peace. But they had to go through that hardship, that tragedy, in order to have peace and to continue to serve the Lord. Aleluya. Vea, debemos de recordar la palabra del Señor. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. And, Gracias. we have to remember, what the Word of God says. In this world, you shall have afflictions. But remember, I have defeated, I have overcome the world. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Y así, amados hermanos, vamos madurando en el Señor, vamos adquiriendo esas virtudes que son grandes delante del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Remember, through those hardships, we can mature, we can grow, and begin to develop those virtues that God can give us. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. ¿Cuántas veces hemos mirado situaciones difíciles? Ahí con nosotros también estaba una hermana, ¿verdad?, que su esposo era un drogadicto de primera, se perdía y andaba drogado todo el día. Y Dios hizo la hermana sufría, lloraba por él, ¿verdad? Lloraba, bendito Dios, le pedía al Señor. And there was a sister there at church who her husband was a drug addict, and he would just be so drugged up and get lost, and we could see how the sister would cry for him, for her husband, and cry out to God. Y el esposo llegaba a la iglesia y decía, son los hipócritas y esto y lo otro aquello. And her husband would come to church and he said, you guys are all a bunch of hypocrites. En una ocasión me acuerdo que ellos pasaron a orar al frente, los dos. In an occasion, they both came up to the altar to pray. Y ella se tiró al piso ahí y le pidió perdón en frente de la congregación. Y le dijo, perdóname lo que estoy mal, perdóname, yo te quiero y eso. Y él la despreció. And the first thing that the wife did, was she threw herself to the ground, and she asked her husband, for forgiveness. If there's anything I've done, all the wrongdoings that I've done, I ask for forgiveness. He took her for granted. He didn't, appreciate it. Y hasta que llegó el día que el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra en él y se bautizó. Gloria Y a Dios. empezó a caminar. Hizo un Aleluya. cambio tremendo, bendito sea el nombre del Señor Aleluya. Jesucristo. Gloria a Dios. Until the day came, where the brother was baptized, and we could see the transformation in him, the change that God made in his life. Was a tremendous change in his life. Ahora, el Señor podía haber hecho ese cambio desde el primer día, pero Él quiso que la hermana pagara un precio. The Lord could have made that change in him, from their very first day, but the Lord wanted his sister to go through that fire, to get to that point, where she, humbled herself. Entonces, amados hermanos, la medicina del Señor para nuestra soberbia, para nuestro orgullo, Aleluya. para nuestro Gloria a ego, Dios. Aleluya. su medicina, ¿verdad?, es el sufrimiento, el padecer, la prueba, la lucha. Aleluya. Cierto. ¿Verdad? Y en medio de la prueba y la lucha podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. Como dije hace rato, perdonar, olvidar, abrazar, Aleluya. besar. Gloria a Dios. Podemos hacer muchas cosas en medio de los Amén. problemas y las luchas cuando nos rendimos al Señor. Oh, sí, Señor. And Gracias. then, the medicine that God gives us, the medicine to our pride, to our ego, to our stubbornness, it's those hardships,
it's, you know, that fire that He puts us through. And, you know, when we go through that fire, like I said before, you know, we can do things that we weren't able to do before. You know, we can love, we can ask for forgiveness, you know, we can hug, you know, many things that we can do now after going through that, or going through that hardship. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Me acuerdo de un hermano que su caminar era descuidado su caminar. Pero cuando su hijo fue arrastrado por las drogas y eso, entonces le dolió en su corazón y empezó a buscar al Señor. You know, there was a brother who, you know, was very careless in his walk with the Lord, and it wasn't until, you know, his son, you know, was dragged into the drugs, and then, you know, his heart, you know, would hurt for his son, and it was then when, you know, he started to become more serious with God and, you know, really seeking out God and crying out to Him. Nunca lo había mirado yo llorar al hermano. Siempre su oración era muy seca. Aquí estamos, Señor, amén, amén, amén. Y ya. Nunca había mirado yo que él bramara y llorara. You know, I had never seen this brother cry before. When he would pray, you know, it would always be, you know, very dry. You know, no emotions, no crying. And, you know, it wasn't until then when I first saw him cry and, you know, really cry out to God, you know, in his distress. Y una vez me llamó para que orara por su hijo y fui. And, you know, one time he called me and he asked me to go pray for his son, so I went. Y estaba el hijo como mal, como eso que le llaman la malilla. Estaba así retorciéndose, y él abrazado y lloraba a grito abierto y le decía, Señor, ayúdalo, Señor. Y el muchacho retorciéndose así. Hallelujah. And, you know, when I got there, you know, he was crying and, you know, he was holding on to his son, and, you know, his son was, you know, you know, he was sort of twitching and, you know, trying to move, and, you know, all his father could do was, you know, hold on to him, and, you know, he was crying, you know, he was crying out. Hallelujah. Y el muchacho ya grande, de más de 20 años, le decía, me acuerdo que le decía, papito, dame poquita droga. Y él gritaba y decía, no puedo, mijo, no puedo. Y decía, consígueme poquita droguita, decía, poquita nomás, porque ya no aguanto este infierno. Y ahí estábamos orando hasta que Dios lo calmaba. Hallelujah. Amen. And his son of 20-something years old, you know, he was trembling, he was having withdrawals, and, you know, he was telling his dad, you know, Dad, give me just a little bit of drugs, just a little bit. And, you know, his dad in his anguish and his distress, and, you know, that hurtfulness, he was crying. He said, you know, son, I can't give you anymore. I can't give you anything. And, you know, we were praying for him, and we were crying out to God, and we were praying for them. And, you know, at those moments, you know, he was sort of calming down. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿verdad? Ahí podemos clamar al Señor como el Señor quiere que clamemos. Hallelujah. Sí, Señor. Amen. And that's at those points in our lives, when we're in great need, that's when we, you know, truly, you know, can cry out to God, and, you know, with all our hearts, with everything, cry out to Him, you know, shed tears. Hallelujah. Hay un testimonio que he contado muchas veces ahí en Tijuana. Yo me bauticé en la iglesia apostólica en Los Ángeles. You know, there's a testimony that I share a lot, and I was, you know, baptized, you know, at 16 years old there in the Apostolic Church in LA. Y la oración del pastor que me bautizó, Luis Trejo, y otros hermanos ministros ahí, yo estaba acostumbrado a oírlos, una oración muy bonita. Oh Señor, aquí estamos en este día para darte gracias, amén. Amen. And the pastor who baptized me, Luis Trejo, you know, they began with a prayer, you know, a very nice prayer that they would start with, you know, oh Lord, you know, we're here, you know, this beautiful day. Entonces tomó la decisión mi madre de irnos a Mexicali porque necesitamos buscar la obra de Dios, y no había en Tijuana, y nos fuimos hasta Mexicali a vivir. And you know, we took upon ourselves, you know, me and my mother to go to Mexicali, you know, to start, you know, a church, you know, start a new work there in Mexicali, because there was nothing in Tijuana. Y ahí me tocó mirar al hermano Agustín orar por sus hijos. And, you know, that's where I was able to see, you know, Brother Agustin pray for his sons. Fuimos a una confraternidad y de regreso yo en mi carro dejé a otro joven que vivía enseguida de la iglesia.
And we went to the service, and I left a brother there in the car who lived near the church. Era como la 1 de la mañana cuando regresamos de la confraternidad. It was about 1 in the morning when we came back from the service. Entonces, al dejar el muchacho enseguida del templo, ahí en Mexicali, miré que el templo estaba la luz prendida a la 1 de la mañana y estaba la cortina moviéndose, como ustedes saben, del aire que se usa en Mexicali. And leaving the brother there next to the temple, we could see that the lights were still on, and the curtains were moving. When the wind blows in Mexicali. Entonces yo dije, dejaron la luz prendida y me bajé del carro y me acerqué y resulta que la puerta estaba abierta, no tenía seguro. And I thought to myself, maybe they left the lights on. So I got out of my car and I went to check the door, and it was unlocked. Y abrí y me metí a la 1 de la mañana al templo. And it opened, and I went inside the temple at 1 o'clock in the morning. Oh. Y miré por primera vez al hermano Agustín tirado en el piso. And I saw for the first time our brother Agustin, thrown on the ground, laying there on the ground. No estaba hincado así, no, estaba completamente tirado así, con la cara en el piso. Bendito Dios. Y tenía mucho llanto ahí, muchas lágrimas tenía ya en el piso. He wasn't kneeling down, he was completely, face down on the ground. A lot of tears in his eyes, he was crying out to God. Yo, desde que me bauticé, nunca había oído una oración así. Era como un quejido así. ¡Ay, mis hijos, Señor! ¡Ay, un dolor! Ever since I was baptized, I had never heard a cry like that. He was just really, just crying out to God, and crying out to God. He said, God, my children. You can hear, the anguish in his voice, in his prayer, in his cry. Aleluya. Y me acuerdo que me impactó y me senté ahí, me quedé sentado ahí mirándolo. Y el hermano pegando unos gritos, unos berridos como nunca lo había mirado yo. Nunca había mirado yo un quebrantamiento, así un dolor, algo que sale del corazón, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. And, so I sat there and I observed him. It's truly something that I had never heard before. When someone truly breaks down and cry out to God, with all their heart, just they pour out their heart to God. Something that I've never heard. You could truly hear the pain in his voice and in his prayer. Y entonces decía una palabra que me llamó la atención, que no le había oído yo en la oración. Decía, Señor, ten lástima de mis hijos. And and that's when I heard a phrase that I've never heard in a prayer before. He was saying, God, have pity of my children. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Para mí fue una bendición mirar cómo oraba él y cómo buscaba al Señor, ¿verdad? Una de sus frases que se me quedó en mi corazón fue esta. Dice, cuando miré que mis hijos andaban mal, me le arrastré a mi Dios. And so for me, it truly was a blessing to be able to see our brother Agustin completely cry out to God, and just break his heart, and a phrase that he would say, it wasn't until that I saw that my children were walking right with God, that I was able to bring myself, drag myself to the Lord. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, al entender la palabra de Dios, no tenemos que esperar a que vengan la lucha y la prueba. Amén. Aleluya. Gracias. To understand the word of God, we don't have to wait for the hardships, for the tribulations to come to our lives. Aleluya. Pónganse de pie, bendito Dios, aleluya. Take a stand. Gracias, oh Señor, en tu santo nombre. Gracias. Cierra tus ojos y recuerda los testimonios que dije. Recuerda, hermano Agustín, en el suelo llorando por sus hijos.
close your eyes. You meditate in the testimonies that I've shared. You know, our brother Agustin, you know, there thrown on the ground, you know, crying out for his children. Levanta tus manos con todo tu corazón. Dile, Señor, ayuda.